en presencia del señor presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Nadriansén, que ha venido aquí a la cabina de RPP, y hablaremos sin duda sobre el paro que está teniendo lugar, pero también sobre la sesión de interpelación de más de 8 horas en la que participó Nadia. Buenos días, Carlos Villarreal. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Buenos días, amigos de Ampliación de Noticias. Y como tú lo has dicho, Fernando, ya sin más preámbulos, saludamos al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Nadriansén. ¿Cómo está, Premier? Gracias por su visita aquí a los estudios de RPP. Muy bien, Carlos, muy bien, Fernando, gracias por la invitación. Y aquí con las novedades de Amanece Lima con un paro de transportistas. En primer lugar, yo quiero reiterar mis expresiones de solidaridad y condolencia con los deudos de los transportistas que fueron vilmente asesinados este último fin de semana. Nosotros desde el gobierno no hacemos sino reconocer que están en su justo derecho de hacer una movilización, un paro. Los transportistas no creemos, en opinión personal tampoco, que sea precisamente la mejor medida para combatir contra el crimen y la delincuencia. Sin embargo, el derecho a la protesta lo reconocemos plenamente y lo respetamos. Lo que pasa, Premier, es que si uno se pone en el lugar de los transportistas, sí. Están temerosos, ¿no? Todos los días casi reportamos asesinatos, ataques. Entonces, ¿no cree usted que esta situación sea debido básicamente a que no hay resultados, ¿no? Porque los propios transportistas y la ciudadanía reclaman eso. Las autoridades no hacen nada, no hay resultados, nos están matando, dicen. ¿Qué nos tiene que decir ante ello? A ver, hace como 3 semanas aproximadamente se decidió, por algo que también era un clamor popular entonces, declarar en estado de emergencia las provincias de Lima y la provincia del Callao. Yo creo, Carlos, que sí hay resultados, insuficientes hasta el momento, pero hay resultados en comparación a lo que teníamos. Se está trabajando con inteligencia, se ha puesto a las Fuerzas Armadas también, cosa que era un clamor popular en las calles, estamos en las arterias principales, hay planes operativos entre la policía y las Fuerzas Armadas que están dando resultados, pero precisamente esto es lo que está sucediendo, una situación, una ola de criminalidad que no habíamos visto y que ahora tiene como objetivo a los transportistas, unos transportistas que desde mucho tiempo atrás también vienen siendo extorsionados y ahora la situación se ha agravado de manera significativa porque hay un componente de violencia que probablemente antes estaba oculto. Pero, Premier, usted dice que hay resultados, insuficientes, pero hay resultados. Sí. Pero nos dice, sin embargo, que hay una ola de criminalidad nunca antes visto. Sí, correcto. ¿Esto no es contradictorio con lo que No, de ninguna manera. Porque si hubiese resultados no tendríamos esta ola de criminalidad. Es que precisamente se trata de una ola, es algo inesperado, nunca lo hemos visto en el país y lo estamos enfrentando en la medida de nuestras posibilidades con los recursos humanos y logísticos que tenemos. El esfuerzo hay que redoblarlo, es cierto, pero también hay que, por lo menos yo lo hago desde el gobierno, reconocer que sí estamos haciendo muchas cosas, se están haciendo patrullajes, se están capturando bandas todo el tiempo. Ahora, en esta tarea, si me permites, Carlos, yo quisiera, por favor, que se tome en cuenta que el trabajo para combatir el crimen organizado no depende únicamente de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Aquí tenemos que comprometer a todos los actores y tenemos que comprometer, por ejemplo, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a todas las organizaciones del sistema de administración de justicia. Tenemos que comprometer también a las municipalidades desde los serenazgos y algo que tenemos que hacer es también comprometer a los ciudadanos en esta causa. Uno de los principales problemas que hemos tenido con el tema de las extorsiones a los transportistas es que mucha de esta extorsión no era denunciada. Y entonces en este ejercicio de ocultarlas o por temor a que precisamente las amenazas de los criminales se concreten, no se denunciaban. Y visibilizar también es una manera de contribuir, amén de diferentes fórmulas que se han venido dando. Algo importantísimo, por ejemplo, Carlos, Fernando, hoy día se va a producir en el Congreso un pleno temático sobre seguridad ciudadana. Y ayer en mi presentación al Congreso yo invocaba de la manera más atenta y respetuosa al Congreso que hoy día ellos tienen en sus manos la posibilidad de aprobar normas que son verdaderamente importantes para la lucha contra el crimen organizado. Normas que tienen que ver, por ejemplo, con facilitar o darle herramientas a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que hagan mejor su trabajo. Normas como aquello que se viene diciendo de la utilización de las motos lineales. ¿Qué vamos a hacer con 2 pasajeros en una moto lineal? Hay una propuesta del Defensor del Pueblo que nos está hablando de limitar el horario de tránsito de las motos lineales. ¿Está de acuerdo?
No, yo en el horario, la verdad es que no, porque los crímenes de fin de semana se han producido a la luz del día. Pero sí creo que hay que reglamentarlo de una manera más estricta. Si me preguntas a mí, Carlos, yo sí estoy de acuerdo en que no vayan 2 pasajeros en las motos lineales. Y si me preguntas un poco más, yo creo que sobre el casco también hay que revisarlo. Todas las acciones criminales, cuando ingresan a una farmacia, entra en casco el delincuente. Cuando va a un chifa, una pollería, un restaurante cualquiera, entra en casco. El casco se ha convertido en esta herramienta para ocultar el rostro del criminal. ¿De qué te sirve tener la cámara dentro del restaurante, de la pollería, dentro de la farmacia? Si al último no le vas a poder reconocer el rostro porque utiliza el casco. Señor, entonces hay que ponernos a pensar en fórmulas que puedan ayudar entre todos. ¿Por qué piensa usted que estos resultados positivos que, según usted dice, se vienen produciendo, no gozan de mucha credibilidad en la opinión pública, como todos los sondeos muestran? Algunas personas de su entorno sostienen que esto es por la mala fe de algunos órganos de prensa que intentan desconocer los méritos de su gobierno. Alguien ha llegado incluso a hablar sobre traidores a la patria. La presidenta. Por esta razón. Se había olvidado que era la presidenta que lo había dicho, Carlos. Gracias por recordárnoslo. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué usted, que viene a decirnos que hay resultados positivos y que estamos mejorando, cómo interpreta usted que mucha gente no lo sienta y no lo crea? Y la prueba es el paro de hoy, ¿no? Bueno, yo creo, Fernando, que principalmente lo que está sucediendo es que el problema de comunicación persiste. Se ha degradado de manera significativa la palabra del político en general, y hoy día las buenas noticias tampoco son aceptadas. Siempre hay una sombra de duda. Hemos construido un colegio. ¿Cuántos se habrán robado? Hemos puesto un hospital. Sí, seguramente para que los atiendan a tus parientes. Entonces, bajo esas premisas, yo creo que las buenas noticias que se pudieran dar no llegan en la medida que nosotros quisiéramos. Por eso se ha hecho el cuarto de guerra y los mensajes diarios en cabeza de la propia Presidenta de la República y de los funcionarios responsables de la lucha contra el crimen organizado. Pero discúlpeme. Sí. Entonces, yo lo que creo allí es que si hubiese un poco más de difusión, podríamos ayudar también a que este esfuerzo se produzca. Han dicho también, desde el otro lado, y me refiero concretamente a los medios, que los medios no están para hacerle publicidad al gobierno, y no la queremos. Pero queremos que sí contribuyan a difundir lo que se está haciendo y positivamente. Y si hay críticas, que también se hagan. Pero sí, en esto, y nuevamente voy al trabajo, tenemos que participar todos. Y en este participar todos también hay que contribuir. ¿Qué se hizo en la época de Sendero Luminoso? Fue un consenso de los medios para no estar difundiendo todas las atrocidades que hacía Sendero. Pero ningún gobernante de la época había dicho que los medios eran traidores de la patria, ¿no? Bueno, yo allí, por favor, quisiera que lo tomemos también en el marco de un ejercicio en el que sí hay también desinformación, y yo creo que allí lo que se ha querido decir es que algunos, no todos, porque la generalización no es positiva, pero yo sí tengo que coincidir en este sentido de que hay también en algunos medios, desde algunos medios, desinformación. Y eso no es positivo. Por otra parte, hay un reproche que ha sido formulado no por medios, sino por especialistas, y estoy pensando en particular en el general retirado de la Policía Nacional, Remigio Hernani, y otros, que lamentan que se haya nombrado como ministro del Interior a un oficial de la Policía Nacional retirado que no tiene experiencia en inteligencia, sino en comisarías. Y usted mismo tiene tendencia a destacar méritos que tienen que ver con la acción en la calle, que se ha detenido a tantas personas, que hay más patrullaje, etcétera. Pero no habla usted, y eso se le ha reprochado en su intervención de ayer, de un plan integral que repose sobre la acción de inteligencia. Por ejemplo, hace pocos días, en Colombia ha sido detenido un criminal que es presentado, que lleva el alias Dios, como uno de los grandes jefes de el Gota Gota. ¿Por qué se ha podido detener un jefe ahí y acá tenemos pocas capturas de jefes criminales de esa importancia? Fernando, nosotros y ayer se me preguntaba en el Congreso, ¿qué criterios son los que tienen en cuenta para cumplir el mandato constitucional que yo propongo y la presidenta designa? El hoy ministro Julio Díaz venía ejerciendo hace más de un año el cargo de viceministro. Él es un general en retiro de la entonces Policía de Investigaciones del Perú y ha desarrollado gran parte de su actividad profesional
en seguridad ciudadana, precisamente en seguridad ciudadana. La formación académica en el Instituto Policía Nacional del Perú, la experiencia profesional y su trayectoria fueron los criterios que permitieron que nosotros lo seleccionemos y lo promovamos de viceministro a ministro. Siendo de la Policía de Investigaciones del Perú y con la experiencia que tiene, nos ofrecía la doble combinación de trabajar en inteligencia y además ser un operativo. Un operativo que ha venido constituyendo juntas vecinales a nivel nacional, Fernando. Tiene miles de juntas. Policía comunitaria ha sido su especialidad hace 10 años, ¿no? Efectivamente, y eso es muy importante porque hace que el ciudadano se empodere y participe, Fernando, de la actividad de la lucha contra el crimen, y funciona muy bien. Y a ello le agregamos el trabajo que se está haciendo en inteligencia. La inteligencia va, investiga, averigua e informa a la parte operativa para que pueda actuar. Yo creo que los resultados se van a empezar a ver. El ministro no tiene ni siquiera un mes de designado. Entonces, tenemos también, me criticaron el otro día por decir que necesitaba un poco de aire, pero sí, no es tampoco muy sencilla la transición de ser viceministro a ministro. Entonces, estamos trabajando en este esfuerzo y yo sí confío en que se va a hacer. Respecto de los grandes criminales, algunos no están en el país. El monstruo, por ejemplo, no se encuentra en el país. Pero hay un trabajo articulado entre las policías regionales, gracias a los buenos contactos y buenas relaciones que hay, que permite estar ahora suministrándonos recíprocamente de información. Entonces yo creo que en ese ejercicio, como ha caído el líder del gota a gota en Colombia, el monstruo también caerá dentro de poco, con un trabajo articulado con otras policías. El trabajo de inteligencia continúa, hay muchas bandas. Es muy variado el matiz de crímenes que se están realizando en el país, entonces tenemos que trabajar de una manera muy puntual con pequeñas células de actuación, que es lo que se está haciendo hoy. Premier, la presidenta ha garantizado la neutralidad, por supuesto, en las elecciones generales del próximo año. Estamos en un contexto de una criminalidad creciente, ¿no? Como nunca antes se había visto. ¿Cómo va a garantizar en este caso el gobierno que esta situación, esta ola delictiva, no interfiera, no afecte, no intimide el proceso electoral? Nosotros, y discúlpeme que hable en primera persona, hemos coordinado de manera directa con las autoridades del sistema electoral, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y OMPE, y con ellos nos hemos puesto de acuerdo en lo que fue el lanzamiento o el anuncio de la convocatoria de elecciones, que además ha comprendido 3 compromisos, Fernando. Primero, la absoluta neutralidad del gobierno en el proceso electoral y la transparencia, como debería ser, y además la garantía de la provisión de recursos presupuestales para que los 3 procesos electorales que tenemos este año, tenemos revocatoria, tenemos elecciones complementarias y finalmente tenemos las elecciones de abril del próximo año. Nosotros hemos apostado en primer término y nos hemos comprometido a garantizar procesos electorales limpios y transparentes, y ello implica necesariamente la seguridad. Nosotros estamos absolutamente en condiciones de poder proveer la seguridad que requiera, no solamente la movilización para los locales, el proceso electoral el mismo día, la conducción o el arribo de las resultados, actas y votos, etcétera, sino además de ser necesario, ojalá Dios mediante no tenga que ocurrir como en otros países, si hubiese alguna amenaza directa contra algún candidato o candidata, nosotros tendríamos que preocuparnos por brindarles la seguridad que la situación exige. Ahora, recientemente también hemos escuchado a la presidenta, ¿no? Y se ha dispuesto, ¿no?, que, diríamos, los delincuentes, cabecillas, diríamos así, sean trasladados al penal de Chayapalca. Ya han sido trasladados, si no me equivoco, algunos. Sin embargo, Premier, en una operación en Chayapalca se ha encontrado, ¿no?, una antena de Internet. O sea, es un penal de máxima seguridad. ¿Cómo se puede explicar ello? ¿Qué nos garantiza que en otros penales que no son de máxima seguridad no pase lo mismo? Bien. Mira, Carlos, esto tiene que ver con algo que yo pude comprobar ayer y que recojo mis palabras iniciales. En esta lucha contra el crimen organizado tenemos que participar todos. Ayer en el Congreso, un señor congresista y una señora congresista, representantes de Tacna, exigían el cierre de Chayapalca.
Nosotros, el próximo mes de mayo, se cumple el plazo de una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba el estado de cosas inconstitucional respecto al hacinamiento de los penales. La situación es terrible. Claro. Tenemos la mitad de capacidad de albergue versus el total de internos. Y cuando nosotros queremos hacer la ampliación de Chayapalca, las voces de los congresistas del lugar y alguna parte de la sociedad civil se oponen. Yo he estado 2 veces en Chayapalca, Carlos. Allí no hay nada, nada. Yo pregunté cuando una vez fue la sociedad civil de Tacna y les dije, habían como 9, 10 personas, pasarle la mano y preguntando quién conocía. Nadie conocía salvo el alcalde de Tarata, que es donde está el penal. Por lo menos, Fernando, yo tuve la oportunidad de comprobar allí que hablaban de cosas que no sabía. Luego pregunté, ¿cuántas visitas se hacen al año de estos internos que están ahí condenados a pena de muerte prácticamente? Porque casi todos están condenados a cadena perpetua, van a morir ahí. No, pena de muerte no introduzca el tema de esa manera. Lo que quiero decir es que van a morir ahí, porque tienen cadena perpetua. Perdona, Fernando, gracias por la precisión. Una vez al año, y esto es, muchísimos no reciben visitas. Porque el temor era que llegaban las comunidades, etcétera, y se armaban las familias y el crimen. Pero te digo más. En mi llamado a que todos colaboremos en la lucha contra la delincuencia, también necesitamos hacer más prisiones. El alcalde distrital no quiere, el alcalde provincial no quiere, el gobernador regional no quiere. ¿Y dónde hacemos prisiones? Ayer he visto que hay un proyecto de ley en el Congreso que propone que podamos llevar a presos peligrosos a otras prisiones de otros países. No necesariamente coincido, pero fíjate tú cómo estamos en tal situación que decimos, ya no entra un solo preso más en los penales. Pero ¿cómo hace? No, el tema es, ok, entiendo esto del hacinamiento, me parece que es... Y que no podemos construir, real. También hay que entenderlo. Ok, entiendo, pero... ¿a dónde nos meto? ¿Cómo es posible que se comuniquen o ingrese esa antena a un penal de máxima seguridad? Porque seguramente desde allí salen las llamadas telefónicas, ¿se sabe? Fantástico. Fernando, ¿qué tenemos que hacer ahí? Investigar qué es lo que ha pasado, cómo aparece esa antena de Starlink ahí, quiénes son los responsables y meterlos a Chayapalca si tú quieres. Pero eso no significa, Fernando, de ninguna manera que sea motivo para que mañana alguien esté diciendo cierre Chayapalca. Pero, señora Dransen, las preguntas que le ha hecho Carlos Villarreal están dirigidas a saber por qué un gobierno que está en funciones desde hace 2 años y medio no ha construido. Que hayan objetores como lo ha hecho saber usted es normal. Todo el mundo quiere que hayan prisiones, pero no cerca de su casa. Eso no se puede respetar. Hay que hacer prisiones, guste o no, a las personas que se sienten territorialmente concernidas. Pero ustedes no han construido ni siquiera ampliaciones ni pabellones ahí donde hay espacio, tal y como lo solicita el jefe del INPI por otra parte. ¿Por qué esa lentitud en construir algo que se sabía clarísimamente que era indispensable? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, y ahí hay que hacer un mea culpa que tiene que ver básicamente con unas concepciones que yo ya no comparto. Mira, Fernando, la prisión de antes era como Alcatraz, muros de 3 metros para arriba, para abajo, y hoy día las prisiones son mucho más modernas, Fernando. Hoy día todo es electrónico en una prisión. Cámaras de vigilancia por todos lados, sistemas de seguridad en las puertas de reconocimiento facial, se pasa lista todos los días. O sea, hoy día, básicamente, una prisión moderna es una prisión electrónica. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y cuesta muchísimo menos que la prisión convencional a la que estamos acostumbrados a ver nosotros. Pero yo creo, y en esto va el mea culpa, no hemos reaccionado positivamente. Este problema tiene años, tiene más de 10 años. Sí. O sea, cuando yo era ministro de Justicia, se pretendía construir el penal en Ica y se pretendía construir un penal en Arequipa y nunca nos autorizaron a hacerlo. El tiempo ha seguido pasando y la situación solamente se ha ido agravando, Fernando. Hoy día el presupuesto del gobierno de la presidenta Boluarte ha garantizado 3.000 millones para esta obra. Se están terminando de hacer los perfiles, los expedientes técnicos, no la vamos a ver culminada, pero ya estamos en ese proceso, en el destrabe final. Yo quisiera, y en esto me involucro al Tribunal Constitucional también como parte en la lucha, de que se contemple un plazo ampliatorio sobre la vista de los progresos que ya han habido para la construcción de nuevos penales, y en esto también hago un llamado
a los gobernadores regionales, alcaldes provinciales, distritales, para que otorguen las licencias sociales que nosotros requerimos para que se hagan estas construcciones. Con satisfacción, el sábado pasado que visitaba Patás en compañía del ministro de Defensa, el alto comisionado para la minería ilegal, estaba también el gobernador regional de La Libertad, y él nos hizo saber que las comunidades altoandinas de La Libertad habían donado hasta 20 hectáreas para la construcción de un penal de alta seguridad. Ese ejemplo me gustaría... De acuerdo. Hablemos sobre otro aspecto de la lucha contra la criminalidad que tiene que ver con la minería ilegal. Está claro ya desde hace un cierto tiempo que es la actividad criminal que más dinero mueve en el Perú, más que el narcotráfico, y hay un foco de atención en Patás. Todos los días bajan 20 volquetes con concentrado ilegalmente extraído de las alturas de la Sierra de la Libertad a la costa trujillana. ¿Por qué hay ese laxismo? ¿Por qué no se ha logrado intervenir de una manera eficaz y preventiva para que no hayan explosivos, para que no hayan materiales perniciosos para el medio ambiente y para que no haya un tráfico de armas que no se detiene, señora Adriancén? La situación en Patás, Fernando, es extremadamente compleja. Yo he visitado Patás ya por tercera vez el sábado pasado. Y lo hice en esta oportunidad porque fui, luego de coordinar con la mina Poderosa, ahí operan 3 minas, Poderosa, Marsa y Horizonte. Poderosa es la mina que se ve más afectado, tiene ya 17 torres derribadas y unas decenas, me parece son 20 los que mineros vinculados a la mina que han fallecido. Fernando, es un problema altamente complejo, cuya solución ya no es policía militar exclusivamente. Los que se llaman mineros artesanales tienen por lo menos esos tractores que tú ves aquí de la publicidad, tienen línea amarilla completa. Tienen ahora unas tuneladoras que se llaman Jumbo. Tienen otros equipos muy sofisticados que, como comprendemos todos los que estamos en esta mesa, no corresponde a un minero artesanal. Y no son uno, son muchísimos. Más de 450 socavones ilegalmente hechos por esta minería ilegal. Pero detrás de cada uno de estos personajes hay entre 10 y 15 que tienen familias. En promedio está casi 500.000 de personas involucradas directamente en este tema. A diferencia de lo que nosotros hemos hecho exitosamente en el BRAE en sustitución de cultivos por café y cacao, donde una mazorca de cacao te puede pesar más de 1 kilo y el kilo cuesta 42 soles, con el cansancio de los suelos en el BRAE, ya no le es rentable al campesino hacer coca, sembrar coca. Hoy día es más rentable y, por supuesto, legal y honesto estar en el lado bueno y sembrar café y cacao. La onza de oro, Fernando, está por encima de los $3.100. Cada tonelada de material aurífero puede contener 3 onzas de oro. Cada volquete puede transportar 25 toneladas. Cada volquete de 25 toneladas está transportando potencialmente 75 onzas de oro a $3.100 cada una. Que van a ser procesadas en plantas en Lima. Todo ilegal. No puedo sustituirla por ningún otro producto, quiero decir, a diferencia del otro. Hoy día, el narco está lavando oro a través de la minería ilegal. Mete dinero sucio del narco y saca oro, que lo puede vender en cualquier esquina. El narco es señalado socialmente, Fernando, está estigmatizado como un criminal. El minero ilegal no, Fernando. Hay una tolerancia social sobre la minería ilegal. Es un emprendedor, trabajador, pujante, etc. Patás es un laboratorio de toda esta experiencia. ¿Y por qué fuimos el sábado pasado? En primer lugar, porque acá quiero destacar el apoyo de la empresa minera Poderosa, que ha construido una base policial de 5 pisos, toda prefabricada en condiciones de habitabilidad muy buenas, donde vamos a llevar personal permanente, donde hay la posibilidad de poner también, Fernando, una sede de la unidad de flagrancia, y allí mi llamado al Poder Judicial, al Ministerio Público en especial, para que por favor permitan que esta unidad se constituya llevando esto. Pero algo más importante, Fernando, tú dices bajan volquetes y volquetes. Sí. Muy bien. En Patás hay 3 puntos, Fernando, por donde pueden pasar, 3 caminos. En esos 3 caminos, Fernando, estamos poniendo puestos de control y vigilancia. Ahora, a fines de abril, inauguramos la base policial y el primer puesto
Caramba. Y el primer puesto de control. Ese puesto de control, Fernando, va a tener, además de balanza, va a tener laboratorio. Cada vez que alguien transite por ese punto, nosotros lo vamos a llevar al pesaje, vamos a hacer los estudios, vamos a determinar qué lleva. Se pedirán documentos, Fernando. A fin de abril. A fines de abril, la base y el primer puesto. Y para el mes de junio, los otros 2 puestos que faltan. Vamos a ir cerrando esas vías para exigir que se acredite de dónde proviene el material aurífero, etcétera. El que no tiene un origen legal será decomisado naturalmente y seguirá el camino que corresponde. Nosotros, Fernando, rescatamos que hay deficiencias y serias deficiencias. Tú habías mencionado explosivos y armas. Fernando, en estos puestos de control va a estar la SUNAT, va a estar también SUCAMEC, va a estar SUNAFIL también para comprobar eso, va a estar la policía, va a estar el ejército, van a estar todas las entidades involucradas. Cada puesto de control tiene una capacidad de albergue para 80 personas y allí van a estar los funcionarios que van a ir rotando permanentemente a efectos de dotar estos puestos de ahí. Y esto, Fernando, gracias a la colaboración, y quiero reiterar en esto, con la mina La Poderosa, porque en esa zona no había infraestructura hecha por el Estado, porque no había presencia del Estado, y por eso es que se ha producido todo esto. Premier, permíteme consultarle un tema vinculado a Petroperú. El señor Mantilla, ¿no?, exfuncionario de Perú Petro, ha dicho que Petroperú necesita dinero de todas maneras, ¿cierto? Nadie, ninguna empresa de cualquier rubro que esté en una situación económica financiera como la que está Petroperú puede salir adelante por sus propios medios. Esto lo he dicho de manera tajante. ¿El gobierno podría considerar la posibilidad de brindarle otro rescate financiero? De ninguna manera, eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir por lo menos en mi gestión, y yo no lo voy a afirmar en todo caso. Y te lo digo categóricamente. Y te lo digo además sobre la base de la certeza que Petroperú terminó su fase de estabilización, me refiero a la refinería de Talara, que es la joya de la corona, terminó su fase de estabilización en diciembre y desde el 1 de enero nos encontramos en la fase de optimización. Petroperú hoy día está produciendo más de 90.000 barriles de petróleo y debería producir entre 90.000 y 105.000 para encontrarse... ¿Está produciendo o está refinando? Está refinando, perdona. Produciendo hacemos 40.000 en todo el país. Sí, sí. Nuevamente, gracias por la precisión, Fernando. Talara está refinando, Talara no produce, pero está dentro de los límites esperados. Ya el último trimestre del año 2024, ya las cifras empezaron a salir en azul, el verano nos ha ido bien y tenemos que ir progresivamente generando y consolidando esta etapa de optimización. Los crudos, bueno, el mundo está revuelto, ¿no? Pero la pregunta era sobre Perú Petro, porque había un buen jefe y fue destituido el señor Mantilla. Pero me preguntaba él sobre una posible inyección de dinero a Petro. Sí, eso es lo que ha dicho el señor Mantilla. El señor Mantilla. Sí. O sea, que necesita de todas maneras Petroperú, diríamos... Yo no comparto lo dicho por el señor Mantilla y no encuentro razones, por eso es que no hay necesidad de eso. Quiero referirme ahora, Premier, a unas declaraciones que ha brindado el señor Alberto Tarola en un medio local. Primero ha dicho que usted, textualmente, es un fantasma, que el señor ministro de Educación es un ágrafo, o sea, que no sabe escribir, ¿no?, y que el ministro del Interior es un pirañita, y que él siempre fue un leal ministro y presidente del Consejo de Ministros, y que además es víctima de una persecución. ¿Qué responde ante esto, Premier? Mira, Carlos, yo no voy a responder a los insultos, como comprenderás. Los insultos solamente ofenden al que los profiere, y yo no voy a hacerlo, no voy a responder. Me llama sobremanera la atención de que hable lealtad, quien en mi opinión no la tiene, porque en su condición de ex premier, yo creo que la conducta que hoy adopta está francamente lejana de la palabra lealtad. Por otro lado, la persecución tiene que ver con la conciencia, en este caso concreto. Yo la verdad deploro francamente esas expresiones que resultan muy coyunturales, ¿sabes? Cada vez que la situación judicial, fiscal de este individuo se agrava, sale con estos bluff, ¿no? Y sí, pues, tiene allí algunas cajas de resonancia donde lo que pretende es salir, ofender, insultar, generar allí alguna turbulencia,
típica de quien hace cortinas de humo para ocultar sus fechorías, ¿no? Pero bueno, esto yo estoy seguro que se verá más temprano que tarde en tribunales. Y también, perdón, ¿usted piensa iniciar algún tipo de acción contra él? No, yo no, él ya tiene bastantes causas, que las resuelva solo. Ok. También ha dicho que la presidenta de la República va a terminar en la soledad del retiro y no le tiene miedo ni a ella ni a la DINI, o sea, la Dirección de Inteligencia, y que los actos generan consecuencias, porque él dice que sabe muchas cosas. O sea, ¿usted toma esto como una especie de amenaza? ¿Cómo es, no? Imagínate cómo vamos a responder algo así. No, no, Carlos, de ninguna manera. ¿No lo toma como una amenaza? Lo tomo como de quien viene, Carlos, y no me merece ningún comentario. Otro de los temas que se abordó ayer en la sesión de interpelación es saber si el gobierno puede ofrecer garantías para que las elecciones, en cuyo periodo entraremos el sábado, en 2 días, se realicen con garantías de la actividad política libre de todas las fuerzas políticas en un contexto de criminalidad creciente, lamentablemente, que lo hemos comentado ya. Yo quisiera saber cuál es el compromiso del gobierno en ese sentido. Fernando, lo comentaba hace un instante, nosotros estamos en plenas capacidades de garantizar un proceso electoral neutral y transparente, garantizando la seguridad de este proceso con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, si se llegara a requerir en algún momento por parte de algún candidato, que son muchos, por cierto, una seguridad especial, porque pudiesen, no sé, recibir una amenaza o cualquiera de estos actos criminales, nosotros estaríamos también en disposición de poder ofrecer la seguridad que corresponda, ¿no? Adelante, Carlos. Premier, ¿usted mañana va a anunciar en Chancay 21 proyectos de inversión? Yo no, por lo menos ahora mismo no lo tengo en la agenda, pero probablemente sí. Mira, he estado metido en otras cosas. Es un oyente de Chancay que nos ha hecho esta pregunta. Fíjese usted la sintonía que estamos teniendo en estos momentos, Premier. Otro tema... Pero tenemos una cartera, si me permites, sin perjuicio de mi participación, tenemos una cartera de inversión que va a Chancay, pueblo, Chancay ciudad. Es una cartera donde se están haciendo actividades multisectoriales, está participando vivienda, transportes, hay varios sectores que están allí comprometidos con este tema, se tiene que ver lo de la vía, se tiene que ver lo de agua y saneamiento, hay varias tareas pendientes y esta cartera de 21 proyectos que tú refieres es absolutamente cierta y el anuncio se tiene que hacer en la ciudad. Premier, en La Libertad tenemos hasta casos de escolares extorsionando a un director de colegio. 2 colegios han suspendido sus clases por este motivo. Esa es una. Y la segunda, después de su presentación de ayer, ¿está usted satisfecho o cree usted o le preocupa si es que puedan promover una moción de censura? Hay varios ministros que pidieron su salida, ¿cierto? ¿Le preocupa una posible moción de censura después de la interpelación de ayer? Esas 2 preguntas muy concretas, por favor. Fernando, Carlos, yo lamento profundamente que este nivel de degradación en algunos puntos de La Libertad tenga que llegar hasta jóvenes, adolescentes, que me imagino forman parte de estos círculos de criminalidad donde ellos también se ven influenciados y probablemente encuentren en estas prácticas criminales, ejemplo de su entorno, el mejor camino para visibilizarse. Ojalá que sean identificados pronto y naturalmente con estos infractores de la ley penal pueda adoptarse las medidas correctivas del caso. Y con relación a la participación del día de ayer, mira, los comentarios que yo recibía eran buenos, yo no percibo de que vaya a promoverse desde allí una moción de censura. Lamento, como lo dijo un congresista, José Cueto, que a lo largo de la presentación muchos de los firmantes de la moción de interpelación ni siquiera hayan estado presentes. Sí. Lamento profundamente que el promotor de la interpelación, el señor Málaga, no haya tenido ni siquiera la deferencia de fundamentar ante el Pleno los motivos. Entonces, en el profundo respeto que a mí merece la representación parlamentaria, no puedo dejar de expresar mi extrañeza por eso, pero por lo demás no hay en mí ninguna razón para creer que esto vaya a ir hasta una censura. En todo caso, yo sigo siendo respetuoso de las decisiones del Parlamento, ¿no? ¿Es cierto que el señor Juan José Santibáñez va a ser nombrado asesor cercano de la Presidenta de la República en temas de eficiencia de ministerios o no?
No sé de dónde. Es una versión que ha salido en un medio de comunicación, se lo pregunto a usted directamente. Bueno, la señora presidenta tiene un gabinete técnico y probablemente el señor Santibáñez vaya a ser reclutado ahí. No veo nada de sorprendente Muy en bien, ello. muchas gracias, señor Adrián Sen, presidente del Consejo de Ministros, por haber estado acá después de esta larga presentación ayer de 8 horas en total en el Congreso. Yo quisiera que para despedirnos dirija unas palabras a quienes han creído necesario participar en el paro hoy, cuál es el mensaje del gobierno y naturalmente también al resto de los ciudadanos que vivimos con inquietud y que queremos saber que hay un gobierno eficiente con un plan estructural y con la decisión política de ir hasta las últimas consecuencias en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia. Muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad. Yo quisiera dirigirme a quienes ahora han tomado la decisión de llevar adelante este paro de transportes y la movilización que se va a realizar. En primer lugar, yo quiero reiterar mis expresiones de solidaridad con los deudos y compañeros de trabajo de los transportistas fallecidos y quiero al mismo tiempo hacer una invocación a quienes hoy participan de esta movilización, a que sea una movilización pacífica, que no vaya a comprometer la integridad física de los manifestantes y tampoco de las fuerzas del orden. Quiero decirle a la ciudadanía que estamos desde el gobierno absolutamente comprometidos en seguir luchando de una manera muy rigurosa contra el crimen organizado. Este es un fenómeno que está azotando hoy nuestro país y en la medida de nuestras posibilidades nosotros estamos trabajando en ello. Hago un llamado para que la sociedad civil, para que las organizaciones del sector privado y todas las entidades del sector público que comprenden el Estado trabajen unidos para enfrentar la criminalidad. Como en los 80 vencimos al terrorismo, hoy tenemos el reto de vencer al crimen organizado y a la delincuencia urbana. Estoy seguro que si juntos lo hacemos, los vamos a poder derrotar. Muy bien, muchas gracias por su presencia acá. Y nos volveremos a ver cuando hayan nuevas cifras y buenas noticias. Nos ha dicho que en breve se podrá capturar al monstruo. Esperemos que también que otros prófugos de la justicia sean capturados, tal como nos ha venido prometiendo. Y estoy pensando naturalmente, entre otros, en el señor Cerro. Estamos en ello.